Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio al módulo 4 del diplomado La CAP. Antes que nada, pues quiero agradecerles toda la atención que han estado prestando a lo largo de estos días. Quisiera de alguna manera comentar para el caso de las tareas. La mayoría de participantes pues ya me las han estado enviando. Para este módulo 4 no hay ninguna tarea, solo son 3, pero hay algunas personas que no las han completado o no han enviado ninguna, que hay algún caso. Lo que les quiero compartir es que existe una opción para satisfacer ese requerimiento. Si alguien considera que ya no sale a tiempo para enviarlas, porque yo tengo a partir del día de hoy nada más 3 días hábiles para armar el informe académico y ahí pues tendría que reportar que están ya solventadas todas las actividades pendientes. Si alguien considera que ya no es, que está fuera de plazo, existe la posibilidad que sustituya una, dos o las 3 tareas por una actividad que consiste en responder un cuestionario en línea. Si alguien prefiere esa opción, simplemente me envía un correo y yo con todo gusto les estaré enviando un link para que lo contesten en línea. Considero que no tardaría más de 20 minutos en contestarlo. Y de esa manera, pues, solventamos este requerimiento que tiene que haber alguna actividad evaluada. Entendemos, yo al menos en lo personal entiendo que estamos en ocasiones bastante saturados, complicados en la agenda por los compromisos profesionales, laborales y personales. Entonces, se trata pues de intentar facilitar esta participación. Bien, reitero, si alguien necesita ese link, simplemente me envía un correo y yo con todo gusto le estaría eh, devolviendo para que lo contesten y de esa manera pues ya no tienen que completar las tareas que tengan pendientes. El día de hoy es un resumen también y la presentación de algunos escenarios en los que se complica el ciclo de compra pública. Además de las que vimos en el módulo 4, hay una nueva circunstancia que podría ser el hecho que ninguna empresa presente oferta o que aún presentando no cumplan con, con los requerimientos de la institución y por lo tanto haya que declarar desierto el proceso. Eso no significa que hay que darlo por perdido. Simplemente la ley nos da algunas opciones para que de esa manera podamos eh, obtener siempre el resultado previsible, pero es un mecanismo pues ya establecido en la ley. La otra situación es el manejo de controversias. Este es el contenido, la LPA, excepciones expresas a derogatorias, contenido del módulo 4, la capacidad para contratar y los impedidos para ofertar. Luego un breve resumen del ciclo de compra pública, igual el portal de Comprasal. La mayoría de participantes están familiarizados con este portal, pero a veces hay algunas personas que quisieran conocer un poco más y acá lo que presentamos es una captura de pantalla de hace muchos meses. Si alguien quiere ingresar y no lo ha hecho, simplemente tiene la dirección electrónica y puede ver cómo el mismo portal va evolucionando. Es completamente dinámico. Luego, un breve resumen también para la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones, el PAC. Como dijimos en el módulo 1, este nos marca la pauta para el desarrollo del ciclo de compras públicas del ejercicio siguiente, del año próximo. El ciclo se cierra y se va a abrir uno nuevo, por eso es cíclico. Luego lo que había mencionado, bajo qué circunstancias se continuará trabajando si se declara desierta una licitación o concurso. Y estos dos mecanismos de la solución de controversias, el arreglo directo. Además de esta presentación, siempre les envío un material adicional. Lo que les voy a estar enviando también es un cuestionario ya con sus respuestas
que fue preparado por la UNAC en su momento para mostrar cuál era su intención de modificar la LACAP. Como ellos han retirado de la Asamblea Legislativa esa solicitud, esta propuesta, cuando digo la UNAC, quiero decir el Ministerio de Hacienda lo había presentado en la Asamblea Legislativa y por alguna razón han decidido retirarlo. Suponemos que a lo mejor lo estarán revisando o actualizando, pero nos habían hecho llegar un archivo donde iban explicando en qué consistía esa propuesta de reforma. Lo hemos retirado de la presentación, pero yo siempre se lo voy a estar enviando. Posiblemente lo que termine presentando el Ministerio de Hacienda sea completamente distinto, pero eso nos puede servir para hacernos una idea, ya que son las actuales autoridades las que habían trabajado esa misma propuesta de reforma. Entonces, ahí verán, ese cuestionario es un método que utiliza la UNAC como para mostrar, como se hacía en el catecismo, la misma persona hace la pregunta y la misma persona hace la respuesta, como para orientar de alguna manera la opinión. Entonces, damos lectura al artículo 163 de la Ley de Procedimiento Administrativo. La LPA. La presente ley, se refiere a la LPA, la presente ley será de aplicación en todos los procedimientos administrativos. Por tanto, quedan derogadas expresamente todas las disposiciones contenidas en leyes generales y especiales que la contraríen, incluyendo las que regulen el régimen de procedimientos en la Ley del Seguro Social y la Ley de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río León. No obstante, no se derogan los procedimientos administrativos en materia tributaria y aduanal, de prestaciones de seguridad social, de expropiación forzosa, procedimientos seguidos por la administración militar, procedimientos de selección del contratista y procedimientos relativos al medio ambiente, los cuales se regirán por lo dispuesto en su ley especial. En todo lo no previsto se aplicará lo establecido en esta ley. Entonces, lo que atañe a la LACAP es esta parte del procedimiento de selección del contratista. Esa etapa del ciclo de compra pública que corresponde al procedimiento de selección de contratista. Como siempre, suponemos que la UNAC ya actualizó sus manuales para que estén armonizados con la Ley de Procedimiento Administrativo. Deberíamos tener pues la garantía que cuando tomamos el manual de la UNAC no vamos a estar violentando ni la LACAP, ni la LPA, ni ninguna otra ley. Pero siempre es importante tomar las precauciones debidas. Ahora, del artículo 25 de la LACAP. La capacidad para contratar. ¿Qué empresas tienen capacidad de contratar? De ser contratistas, proveedores del Estado de El Salvador. Artículo 25. Podrán ofertar y contratar con la administración pública todas las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras que tengan capacidad legal para obligarse y que no concurra en ellas las siguientes situaciones. A. Haber sido condenado con anterioridad mediante sentencia firme por delitos contra la hacienda pública, corrupción, cohecho activo, tráfico de influencias y los contemplados en la ley contra el lavado de dinero y de activos, mientras no hayan sido habilitados en sus derechos por la comisión de estos ilícitos. B. Haber sido declarado en estado de suspensión de pagos de sus obligaciones o declarado en quiebra o concurso de acreedores siempre que no esté rehabilitado. C. Haberse extinguido por parte de la institución contratante el contrato celebrado por alguna de las instituciones por causa imputable al contratista durante los últimos 5 años contados a partir de la referida extinción. D. Estar insolvente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, municipales y de seguridad social. E. Haber incurrido en falsedad material o ideológica al proporcionar la información requerida de acuerdo a esta ley.
F. En el caso de que concurra como persona jurídica extranjera y no estuviera legalmente constituida de conformidad a las normas de su propio país o no haber cumplido con las disposiciones de la legislación nacional aplicables para su ejercicio o funcionamiento. Ahí dependerá de la naturaleza de la personería jurídica. Que haber evadido la responsabilidad adquirida en otras contrataciones mediante cualquier artificio. Los contratos celebrados en contravención a lo dispuesto en este artículo producen nulidad, sin perjuicio de la responsabilidad civil, administrativa y penal en que se incurre. Por otro lado, vamos a abordar una lista un poco extensa y larga de las personas que están impedidas para ofertar. El artículo 26 de la Carta. No obstante lo establecido en el artículo anterior, no podrán participar como ofertantes a el presidente y vicepresidente de la República, los diputados propietarios y suplentes de la Asamblea Legislativa y del Parlamento Centroamericano, los miembros de los consejos municipales y del Consejo de Ministros, los titulares del Ministerio Público, el presidente y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Cuentas de la República, los miembros de la Junta Directiva del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, CEL, los miembros de la Junta Directiva de las instituciones financieras y de crédito público, tales como Banco Central de Reserva de El Salvador, Fondo Social para la Vivienda, Fondo Nacional de la Vivienda Popular, Banco de Fomento Agropecuario, Banco Hipotecario, Banco Multisectorial de Inversiones, así como los miembros del Tribunal de Servicio Civil, del Consejo Nacional de la Judicatura, del Tribunal Supremo Electoral, del Registro Nacional de las Personas Naturales, los miembros de la Junta de Gobernadores o Consejos Directivos de las instituciones autónomas y de todos los demás titulares de las instituciones públicas, ni las personas jurídicas en las que estos ostenten la calidad de propietarios, socios, accionistas, administradores, gerentes, directivos, directores, concejales o representantes legales no podrán ofertar en ninguna institución de la administración pública, ni en municipalidades. Literal B. Los funcionarios y empleados públicos y municipales en su misma institución, ni las personas jurídicas en las que aquellos ostenten la calidad de propietarios, socios, accionistas, administradores, gerentes, directivos, directores, concejales o representantes legales. Esta disposición también será aplicable a los miembros de las juntas o consejos directivos. C. El cónyuge o conviviente y las personas que tuvieran vínculo de parentesco hasta el segundo grado de afinidad y cuarto de consanguinidad con los funcionarios públicos y empleados públicos mencionados en el literal anterior, así como las personas jurídicas en las que aquellos ostenten la calidad de propietarios, socios, accionistas, administradores, gerentes, directivos, directores, concejales o representantes legales. D. Las personas naturales o jurídicas que en relación con su proceso de adquisición o contratación hayan sido sancionadas administrativa o judicialmente o inhabilitados por cualquier institución de la administración pública por el plazo que dure la inhabilitación. ¿Ok? Las personas naturales o jurídicas que hayan tenido relación de control por administración o propiedad con las personas a que se refiere el literal anterior al momento de su incumplimiento. Estas inhabilidades se extienden de igual forma a las subcontrataciones. Es bastante explícita esta parte. Este cuadro lo hemos comentado ya, creo yo que con suficiente insistencia. El día de hoy, como dije, vamos a estar abordando
la elaboración del PAC en la etapa de planificación de necesidades, el posible tropiezo que puede ocurrir en la gestión de la compra si se declara desierta la licitación o el concurso y el manejo de controversias. Esto es algo que puede darse obviamente a partir de las diferentes etapas del ciclo de compra pública mientras no lleguemos a la liquidación. Lo que ocurre es que existen algunos mecanismos y ya estamos en la etapa de seguimiento y se entendería que cuando la UNAC ha establecido un perfil para la persona que sea el administrador o administradora de contrato, precisamente para evitar controversias. Pero cuando hay muchos seres humanos involucrados en un proceso, obviamente, siempre es posible y a veces muy probable que surjan controversias, lo cual no debería ser motivo de alarma, sino que es algo que hay que abordar y resolver. Esta es la captura de pantalla de hace muchos meses del portal de Comprasal. Como pueden ver al centro dice PAC, es el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones. Todavía existe la costumbre de parte de la UNAC, cuando envía vía correo electrónico las invitaciones a las empresas para participar en algún concurso o licitación, agrega un enlace del PAC. Entenderíamos que es para que las empresas exploren en qué otras instituciones podrían estar interesados en el tipo de bien o servicio que la empresa les puede ofertar. De alguna manera también, como ven, aquí estaba publicado en esa fecha esta circular donde se establecían los lineamientos generales para la contratación directa por estado de emergencia nacional decretado por la pandemia del COVID-19. Toda persona, natural o jurídica, que estuvo involucrada en esos procesos, obviamente debió haber descargado y archivado en sus expedientes esta circular. Como he mencionado, posiblemente dentro de unos años, si son sujetos de algún tipo de auditoría y digan, miren, no es que este era un proceso porque estábamos en la pandemia. El auditor puede decir, miren, no me acuerdo que haya habido pandemia. Entonces, por eso debemos estar debidamente documentados. Algo que vale la pena mencionar para las empresas privadas es que todavía hay una facilidad para aquellas personas naturales o jurídicas que desean inscribirse como proveedores del Estado. Lo pueden hacer a través de la plataforma y aunque sea una unidad adscrita al Ministerio de Hacienda, no le van a exigir a una persona natural ni solvencias, ni siquiera que demuestre que es contribuyente del IVA, aunque obviamente tiene que serlo al momento que ella va a presentar las facturas. Pero para registrarse como proveedor, prácticamente le están pidiendo el DUI. Era DUI NIT, pero como ahora el número del NIT es el mismo número del DUI en persona natural, prácticamente sería eh, el mismo dato del documento. En personas jurídicas, lo único que están exigiendo es, además, la matrícula de comercio, que obviamente todas las empresas tienen que pagarla anualmente. Como pueden ver, ahí están los teléfonos fijos de la UNAC. Cualquier contribuyente o cualquier funcionario o empleado público tiene el derecho a, si se trata de un caso de aplicación de la LACAP, a abordar, consultar con la UNAC. Para eso precisamente ellos han trabajado y como he dicho en otras ocasiones, como toda institución con seres humanos, tiene virtudes y defectos. Ha cometido errores y ha logrado grandes aciertos, pero se ha almacenado mucha información, la curva de aprendizaje que traemos como país en el manejo de las compras públicas. El gasto público, bien saben los economistas, es uno de los pilares de sostenimiento de la economía. Cuando se quiere que la economía se expanda y van a medir la curva de demanda agregada, pues obviamente el gasto público será fundamental y es una herramienta importantísima en la política fiscal. De todas maneras, la UNAC obviamente estaba solicitando, y me adelanto un poco a comentar,
que se les facultara desarrollar una tienda en línea. Pues ellos no pueden en este momento contactar directamente a los proveedores. Estaban solicitando que se les permitiera convocar directamente para contratar genéricos. Genéricos son esos productos que prácticamente son el mismo sin importar fabricante. Hablamos, un ejemplo general es una resma de papel bomba C20. Puede haber muchas marcas o una libra de azúcar. Puede haber muchas marcas, pero una libra o un kilo de azúcar siempre va a ser el mismo. Una libra de sal o una resma de papel bomba C20. Es la misma sin importar qué fabricante sea el que contactemos, o qué proveedor, o qué distribuidor. Entonces, estaba solicitando la UNAC que se les permitiera hacer un proceso para montar una tienda en línea en la que no es para venderle al público, obviamente, sino que para que las instituciones pudiesen, de alguna manera, generar órdenes de compra electrónica sin necesidad de someterse a procesos de libre gestión, por ejemplo, cuando se trate de compras de productos genéricos. Lo verán en el cuestionario que ellos prepararon, que, como dije, se los voy a enviar a su correo. Vamos a abordar brevemente la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones. Desde el módulo 1 hemos comentado que este es el mecanismo, es la etapa en la que las empresas incluso se acercan a su cliente, a las unidades solicitantes, desde la etapa de planificación cuando están elaborando su plan anual de adquisiciones y contrataciones. La unidad solicitante, como dijimos, en base a su plan de trabajo, va a solicitar que se le asigne recursos para desarrollar una serie de actividades, dentro de las cuales tendría que hacer compras, adquisiciones y contrataciones. Es una propuesta, es un borrador que se empieza a trabajar antes que se apruebe el presupuesto institucional y que la UASI va consolidando. Pero obviamente hasta que la UFI ya, cuando ya tenemos el presupuesto aprobado, tendremos las cifras, los techos, los específicos, y entonces la UASI podrá dejar en firme el plan anual de adquisiciones y contrataciones. Ese es el que está publicado en el portal de Comprasar. No vamos a entrar en detalle, pero les va a quedar esta lámina que es la vista general del proceso y los pasos para la elaboración del plan anual de adquisiciones y contrataciones. Nos vamos al artículo 16 de la Carta. Todas las instituciones deberán hacer su programación anual de adquisiciones y contrataciones de acuerdo a su plan de trabajo y a su presupuesto institucional. Se deberá tener en cuenta la política anual de adquisiciones y contrataciones de la administración pública dentro de los límites establecidos en el literal A del artículo 6 de esta ley. Para quien no lo recuerde, esto lo hablamos un poco más amplio en el módulo 1, que es una política pública, cuál es la política anual de adquisiciones y contrataciones, cuáles son las limitaciones del literal A del artículo 6. Están en el módulo 1, ahí vimos esta limitación. Los estudios de preinversión que se requieran para definir la factibilidad técnica, económica y ecológica de la realización de una obra. Y de alguna manera esto nos va a servir para fundamentar y justificar la inversión. También habrá que medir los beneficios y determinar cuál es la población que se va a atender con determinada inversión y qué beneficios son los que se van a alcanzar. Recordemos que estamos hablando de inversión con fondos públicos, así que las funcionarias y funcionarios tienen que rendir cuentas sobre el manejo de sus fondos. La calendarización física y financiera de los recursos necesarios para su ejecución, los gastos de operación y los resultados previsibles. La calendarización física y financiera, obviamente, estará atada al presupuesto institucional. Como ya hemos explicado y como la mayoría de ustedes saben, el presupuesto
nos permite conocer también la fuente de recursos, o sea, en qué fecha del año, en qué mes del año vamos a contar con los recursos para hacer determinada inversión, porque dependerá de qué tipo de recursos son. Puede ser del Fondo General de la Nación, puede ser recaudación propia, puede ser un préstamo, puede ser una donación. Dependerá entonces de la fuente de recursos, de la fecha en la que estará disponible y de otros factores que la ley y el reglamento de la ley establecen y que mencionaremos brevemente. Verificación de archivos de estudios y proyectos. Antes de contratar a, a cualquier consultor para actualizar información, nos dice el artículo 17 del RELACAP lo siguiente. Las instituciones que requieran realizar estudios o proyectos previamente verificarán en sus archivos o en los de otras instituciones si existen estudios o proyectos similares sobre la materia de que se trate. Para tales efectos se verificará también en el registro correspondiente. En el supuesto que se advierta su existencia y se compruebe que los mismos satisfacen los requerimientos de la institución, no procederá a la continuación de ese estudio, con excepción de aquellos trabajos que sean necesarios para la adecuación, actualización o complemento del estudio. Un ejemplo clásico, si estamos necesitando la información de la distribución demográfica de la población que se va a beneficiar con determinada inversión, sabemos que el presupuesto, perdón, que el censo de población más reciente tiene más de una década y necesitaríamos información actualizada. Antes de contratar un consultor, habrá que verificar si, por ejemplo, el Ministerio de Salud en la zona no tendrá ya esa información actualizada, porque en muchísimas unidades de salud sí tienen información actualizada de los datos demográficos del entorno. Entonces, si esa institución ya lo elaboró, lo hizo con fondos públicos. Por lo tanto, no podemos volver a gastar fondos públicos para obtener una información de la que ya dispone otro ministerio o otra institución. Verificación de permisos y licencias. La unidad solicitante, artículo 18 del RELACAP, la unidad solicitante, previo a la contratación, deberá obtener de las autoridades competentes los dictámenes, permisos, licencias, derechos de propiedad intelectual y demás necesarios para la ejecución de los contratos, cuando legalmente sea procedente, salvo que por su naturaleza corresponda al contratista tramitarlos o que en los términos de referencia, especificaciones técnicas o bases de licitación o de concurso se estipulare previamente. En general, la unidad solicitante sabrá qué permisos son y cuando convoque la licitación, obviamente, ya tendrá que haberlos tramitado porque eso establece los lineamientos. Pero siempre debe prevalecer el interés público en el accionar de los empleados y funcionarios públicos. Si es así, pues si a los intereses de la institución conviene exigirle a un consultor que haga el trámite correspondiente para la obtención de los permisos, así debe quedar establecido. Un ejemplo es cuando se contrata un consultor para elaborar un diseño. Me refiero a diferentes tipos de diseño, pero uno en lo que se ve claro es en obra pública. Lo normal es que, aunque el diseño sea espectacular, habrá que someterlo a la consideración de la autoridad competente, dependiendo en qué región del país se encuentre la obra a ejecutar, y esta autoridad competente podría aplicar algún tipo de normativa o hacer algún tipo de observación o algún tipo de corrección al diseño que se esté presentando. Entonces, ahí convendría que sea responsabilidad del diseñador obtener ese visto bueno, esos permisos de la autoridad competente, porque en caso contrario, si ya se le terminó de pagar sus honorarios, ya le liberamos de responsabilidad posiblemente, y si la autoridad competente hace algún tipo de observación y hay que corregir, modificar o readecuar el diseño, pues la institución tendría que incurrir en una nueva contratación.
En ese caso, como digo, siempre debe prevalecer el interés público sin que estemos eh, violentando derechos de los administrados. Luego, el impacto ambiental y patrimonio cultural, el artículo 19 del RELACAP. Esto es algo que ha venido empoderándose con el cambio generacional. En el siglo pasado, yo recuerdo perfectamente cómo esto no se valoraba. Y aunque las leyes todavía no tengan las suficientes herramientas para poderse aplicar debidamente en la realidad, la conciencia ciudadana ha avanzado y las destrucciones que se hicieron para hacer bulevares, centros comerciales, pues a lo mejor el día de hoy ya no se podrían hacer. En la zona de Antiguo Cucatlán, por ejemplo, se transformó todo el municipio a costa de mirar como ripio ruinas de la época pipil. Entonces, eso se hizo abiertamente a la luz del día con el aplauso de la opinión pública de los años 80. Y la veía como, la población lo veía como el progreso. No tenía claro que estaba destruyendo su propia identidad. Pero como siempre se ha visto peyorativamente a lo indígena, se veía como algo que era irrelevante y que nos estaba prácticamente estorbando. En la actualidad, el cambio generacional ha hecho que se valore más la historia, que se defienda más la identidad cultural, aunque no se comparta, pero se sabe que es parte de la historia del país. Y lo mismo el impacto ambiental. Obviamente, lo que nos estará prohibido es utilizar fondos públicos para dañar el medio ambiente o para destruir el patrimonio cultural, pero se hizo y hasta épocas relativamente recientes se utilizaron fondos públicos, aunque ya existían leyes que, que supuestamente regulaban ese accionar. El artículo 19 del RELACAP nos dice, la unidad solicitante, previo a la contratación y cuando sea necesario, está obligada a considerar los efectos que sobre el medio ambiente pueda causar la realización de las obras públicas, tomando en cuenta la evaluación del impacto ambiental realizada por la autoridad competente. Los proyectos deberán apegarse a lo establecido en los permisos y autorizaciones correspondientes emitidos por el Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales y a las instituciones del Estado que tengan atribuciones en la materia. Recuerdo un caso en el que en la zona occidental, en Sonsonate, en el río Los Milagros, una institución pública, desoyendo todas las voces, incluso de la autoridad competente, contaminaron uno de los pocos ríos que estaban quedando con fauna y con historia ancestral, el río Los Milagros. Muy importante, no solo para la fauna, sino que para las poblaciones originarias de la zona. Todo ese valor lo destruyeron descargando aguas negras, crudas, sin mayor escrúpulo. Y para hacer esas obras de contaminación se utilizaron fondos públicos. Obviamente no existían las redes sociales como ahora, las TICs, y la conciencia ciudadana era otra. Asimismo, nos dice el artículo 19 del RELACAP, las unidades solicitantes deberán disponer de lo necesario para la conservación del patrimonio cultural, de conformidad a la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural de El Salvador y su respectivo reglamento. A nadie en su sano juicio se le ocurre hoy demoler joya de Serén, aunque sean casitas de indios, para hacer un centro comercial o una embajada. Eh, como dije, es otra realidad. Afortunadamente, la conciencia colectiva del país ha avanzado. Aquellos que nos escandalizábamos el siglo pasado parecíamos una minoría incomprendida, pero el cambio generacional en cierta forma dio la razón y no tiene sentido Egipto si hubiese demolido sus pirámides. Eh, y está construyendo una nueva capital y el Cairo dejará de ser la capital de Egipto, pero están conservando su historia y redescubriendo todavía más y más sitios arqueológicos. Parece mentira que nos tuvieron que venir gente de fuera para que nos explicaran el valor de las culturas
que existieron no solo antes de la llegada de los europeos, sino que ese antepasado europeo que tenemos los salvadoreños también trajo mucha riqueza cultural que no ha sido valorada, porque lo hispano se empezó a ver de una manera despectiva, aunque fue uno de los grandes imperios del que se desprendieron estas naciones. Artículo 14 del relato. La elaboración de la programación anual de adquisiciones y contrataciones institucional estará a cargo del jefe UASI o jefa UASI, en coordinación con la Unidad Financiera Institucional, UFI, tomando como base el proyecto de presupuesto de la institución para el ejercicio siguiente con que se cuente a la fecha de la elaboración del programa. Al ser aprobado el presupuesto, se realizarán los ajustes correspondientes que correspondan a la programación anual. No se va a esperar a que se apruebe el presupuesto para empezar a elaborar el PAC. Lo que se va a adelantar quedará como un pre-PAC y luego cuando ya se apruebe el presupuesto institucional, entonces se dejará en firme y la UASI lo subirá a la plataforma de compras. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16 de la ley, para la elaboración de la programación anual, las instituciones deberán tomar en cuenta los aspectos siguientes. Los lineamientos emitidos por la UNAC para facilitar el manejo de la programación respecto al presupuesto. Las necesidades de obras, bienes y servicios requeridos en programas especiales de apoyo administrativo y de inversiones de cada institución, no dependerá de cada caso, lo tiene que evaluar cada institución. Los requerimientos de mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles que por su naturaleza así lo exigen. Toda infraestructura requiere mantenimiento y tiene un costo. No se debe dejar de fuera de lo establecido este tipo de inversión. El costo estimado de las obras y de los bienes o servicios relacionados con las mismas cuando se tenga elementos para determinarlos. Posiblemente tendrán que hacer un estudio de mercado, estudio de precios, para poder elaborar este estimado, un costo. Y por ello, pues tienen que ser personas de la unidad solicitante que conocen la naturaleza de las líneas. Bien, vamos a hacer el receso en este momento. Cualquier comentario o pregunta lo abordamos después del receso.
Bien, vamos a continuar siempre con la elaboración de la programación anual, los permisos, autorizaciones y licencias de lo que la institución debe tener en cuenta previo a la elaboración del mismo, permisos, autorizaciones y licencias que se requieran para la realización de las diversas obras cuando su tramitación y obtención corresponde a la institución contratante. Las potenciales prórrogas en los contratos que por su naturaleza puedan requerirlas, en la medida que las mismas sean previsibles. Recordemos que las prórrogas no son responsabilidad del contratista y van a hacer que la institución incurra en costos adicionales. Si no es responsabilidad del contratista, no se le puede cargar al contratista con esos costos adicionales. Por lo tanto, debe la institución hacer la previsión correspondiente. Las características de la región donde debe realizarse la obra pública, incluyendo condiciones ambientales, climáticas y geográficas, a efecto de definir el momento oportuno para su ejecución. En Centroamérica, El Salvador es una singularidad en cuanto al clima. Aquí nos habla de condiciones ambientales, climáticas y geográficas. Tenemos todavía más o menos definida una estación seca de 6 meses y más o menos definida una estación lluviosa de otros 6 meses en el año. Por lo tanto, se debe programar cuando las condiciones climáticas sean las más favorables, no al revés. Obviamente, en la época más lluviosa no es la más favorable. Y también hay que coordinarlo con la disponibilidad de recursos. En la programación anual de adquisiciones y contrataciones, las instituciones incluirán por lo menos los siguientes datos para cada adquisición: tipo o clase de obra, bien o servicio para adquirir o contratar, según el caso; valor estimado de los bienes, servicios y obras que se van a adquirir o contratar. Obviamente hay que hacer un estimado, un presupuesto, una evaluación de precios de mercado; el mes estimado de la adquisición o contratación en el cual se prevé formalizar la misma; la fuente de financiamiento y cualquier otro requisito o especificación establecida o requerida por la UNAP en los formatos que se remiten para tal efecto en los términos de la ley y el presente reglamento. Este es un listado de necesidades. Lo presentamos para comentar. Como ven, ahí dice tipo de presupuesto, fuente de financiamiento y el código de la ONU. No es nada nuevo en El Salvador desde hace ya varios años. Estamos integrados a este sistema de códigos de la ONU. No es ninguna teoría conspirativa tampoco, sino que todos los países que se han integrado a este sistema utilizan el mismo código para identificar ciertos productos. Entonces, esto permite integrar sistemas desde el fabricante al otro lado del mundo, las navieras, los sistemas contables, los sistemas aduanales, y de esa forma pues se utiliza la identificación del producto utilizando específicamente ese mismo código. Acá en el país se puede manejar también en inglés, si fuese el caso, y se puede desarrollar códigos hijo, códigos nietos y creo que hasta códigos bisnietos. Como vemos, es algo pues en lo que se ha venido trabajando desde hace muchos años. Carácter público del PAC. Las instituciones, a más tardar 30 días calendario después que su presupuesto haya sido aprobado por la Asamblea Legislativa, en su caso, por los consejos municipales, pondrán a disposición del público su programación anual de adquisiciones y contrataciones del periodo presupuestario siguiente. La misma deberá ser publicada íntegramente en el sistema electrónico de compras públicas y además podrán utilizar las carteleras institucionales o los medios de comunicación físicos o tecnológicos de la institución. El carácter público de la programación no implicará compromiso alguno de adquisición o contratación y podrá ser modificado sin responsabilidad alguna para la institución, aunque se trate de productos perecederos, aunque se trate de productos importados. Si durante el seguimiento a la ejecución de la programación anual de adquisiciones y contrataciones
se realizan modificaciones a la programación, estas deberán ser publicadas trimestralmente en el sistema electrónico de compras públicas y además se podrán utilizar los mismos medios enunciados anteriormente. Igual presentamos este antiguo esquema en el que se trabajaba en la programación anual, nada más para ilustrar la calendarización. Aquí vemos los meses del año y en la cuarta fila vemos productos de papel. Por otro lado, podemos ver el correlativo, el específico presupuestario y el código de la ONU, aquí al que se refiere. En productos de papel, como podrán observar, esta institución programó en su momento dos compras, una en enero y otra en marzo, y ni una más en el año. La realización de ese proceso, estos son productos de papel, implica un costo para la institución. Las empresas que proveen ese tipo de productos ya sabrán, al momento que el PAC se haga público, que en esta institución, una vez que se completaron estos dos procesos, ya no, ya no habrá más de ese tipo de materiales hasta el año próximo. Por otro lado, se requiere una bodega para el debido resguardo, personal que la administre, mantenimiento de las instalaciones, porque se debe garantizar que lo adquirido no se vaya a deteriorar. A eso un poco se refería la UNAC también cuando solicitaba la reforma de la ALACAP para que este tipo de procesos es el mismo en todas las instituciones. Si vamos a comprar una rema de papel bond base 20, todas las instituciones lo compran, todas hacen procesos para adquirir lo mismo. Entonces ellos estaban pidiendo, por mi parte, solo traslado lo que ellos argumentaban. No me corresponde ni valorar si eso le conviene o no al país. Simplemente lo traslado. Eso es lo que ellos argumentaban. Si le permitieran a la UNAC, decían ellos, que se emita una orden de compra electrónica de parte de cada institución para lo que va a necesitar en la semana o la catorcena, ya no tendrían necesidad de tener esas bodegas, ni la necesidad de estar haciendo estos procesos repetitivos. Y ello se traduciría, según la UNAC, en ahorro de fondos públicos. Presentan también que es un mecanismo que ha sido exitoso en otros países latinoamericanos. Aunque en el listado que dan, en mi opinión, solo hay dos economías comparables a la de El Salvador, que son la de Paraguay y Costa Rica. Luego presentan casos, por decir Brasil o México, que son países cuya realidad para empezar son petroleros y una realidad distinta para El Salvador. Bien, esto es, como digo, uno de los argumentos que presentaron, posiblemente lo mantengan en mente. Ahora, ya para ir tomando la recta final, vamos a abordar las circunstancias en que se declara desierta la licitación o el concurso. No necesariamente se tratará del caso de que nadie presente oferta. Podría ser que se reciban las ofertas y ninguna de las empresas cumple el perfil establecido por la institución. Entonces, veamos el artículo 56 de la Carta. Concluida la evaluación de las ofertas, la Comisión de Evaluación de Ofertas elaborará un informe basado en los aspectos señalados en el artículo anterior, en el que hará titular la recomendación que corresponda, ya sea para que acuerde la adjudicación respecto a la oferta que técnica y económicamente resulte mejor calificada, o para que declare desierta la licitación o el concurso. Esto es recordar un poco del módulo. Cuando la autoridad competente no aceptare la recomendación de la oferta mejor evaluada, deberá consignar y razonar por escrito su decisión y podrá optar por alguna de las otras ofertas consignadas en la misma recomendación o declarar desierta la licitación o concurso. Así de simple, aunque siempre vale la pena evaluar como institución porque ninguna de las propuestas fue válida. Si hay algo que modificar, se va a hacer una segunda convocatoria.
La otra circunstancia que puede darse es una licitación o concurso con un participante. Artículo 63 de la Carta. Si a la convocatoria de la licitación o del concurso público se presentare un solo ofertante, se dejará constancia de tal situación en el acta respectiva. Esta oferta única será analizada por la Comisión de Evaluación de Ofertas para verificar si cumple con las especificaciones técnicas o con las condiciones requeridas y con las condiciones requeridas en las bases de licitación o de concurso en su caso. Si la oferta cumpliere con los requisitos establecidos y estuviera acorde con los precios del mercado, se adjudicará a esta la contratación de que se trata, completamente válida, aunque sea única oferta. En el caso que la oferta no cumpliere con los requisitos establecidos, la comisión procederá a recomendar declararla desierta y a proponer realizar una nueva gestión. El otro escenario es ausencia total de participantes. Llamaría la atención porque si todas las empresas privadas están siempre interesadas en generar ventas para obtener ganancias, ¿por qué en determinada proceso de licitación o concurso nadie se presenta? Entonces, habría que hacer una revisión interna. Artículo 64 de la Carta. En el caso que a la convocatoria de licitación o de concurso público no concurriera ofertante alguno, la Comisión de Evaluación de Ofertas levantará el acta correspondiente e informará al titular para que la declare desierta, a fin de que promueva una segunda licitación o un segundo concurso público. Declarar desierta la licitación o concurso. Trámite de licitación o concurso público por segunda vez. Artículo 64 bis de la Carta. Declarada desierta una licitación o concurso público por primera vez, por cualquiera de los motivos establecidos en la presente ley, para el segundo llamado a licitación o concurso público, las bases de licitación o de concurso podrán modificarse dentro del marco que establece la presente ley, siempre que no impliquen una modificación del objeto contractual previamente establecido en la base. Dichas modificaciones deberán ser autorizadas por la autoridad competente para aprobar bases. Cuando la convocatoria sea declarada desierta por primera vez, las empresas participantes tendrán derecho a concursar en posteriores convocatorias, obteniendo las nuevas bases de licitación sin costo alguno. Recordemos que el objeto contractual quedó definido por las especificaciones técnicas que estableció la unidad solicitante, si se trata de bienes u obras, o los términos de referencia si se trata de servicios. Por otro lado, aquí hace mención, se refiere sobre todo a los casos de las empresas que desean tener en físico los documentos de la licitación. Después de la pandemia o desde la cuarentena, la mayoría de empresas se han acostumbrado a la versión digital de los documentos. Incluso los descargan de Comtrasal prácticamente sin costo. Pero todavía hay muchas empresas que prefieren comprar en físico. Entonces, lo que nos dice este artículo es, si se declara desierta por primera vez y se realizara una segunda convocatoria y la empresa que lo compró en físico está interesada en participar en el segundo proceso, se le deberán entregar sin costo alguno esos documentos para la segunda convocatoria. Declarada desierta por segunda vez, podrían volverse a dar las circunstancias que generaron el hecho que se declaró desierta por primera vez. Depende de lo que ocurra, de cómo se desarrollan los hechos. Pero si fuese el caso que se declara desierta por segunda vez, recordaremos aquí lo que abordamos en el módulo 1, dice el artículo 65 de la CAP, siempre que en los casos de licitación o de concurso público se declare desierta por segunda vez, procederá a la contratación directa. No nos habla de montos, no importa el monto, cualquier monto. No nos habla de la exigencia de un decreto de estado de emergencia, no se necesita.
Si ya se declaró desierta por segunda vez, procederá a la contratación directa. Y recordamos el artículo 72 que apareció en el módulo 1. Condiciones para la contratación directa. La contratación directa solo podrá acordarse al concurrir alguna de las situaciones siguientes. Aquí mencionamos el literal F, que es el que corresponde, si se declara desierta por segunda vez una licitación o concurso. Con esto, pues, eh, la institución ya puede contratar, se fue de esa manera, y entramos a la etapa de seguimiento y se continuará con la etapa de liquidación. En el supuesto que no se dé mayor contratiempo. Para el caso, y este es el último tema, veremos estos mecanismos de solución de controversias, el arreglo directo y el arbitraje. Lo van a definir y nos va a establecer la ley que para acudir al arbitraje, es decir, a un tercero para el arreglo de la controversia, tendría que agotarse el arreglo directo, donde la institución contratante y la empresa contratista puntualizan cuáles son las discrepancias. No es que simplemente eh, se dejan en abstracto porque no se están dando las cosas bien, sino que se debe puntualizar cuáles son las controversias y las propuestas de solución. Vemos, va enfocado siempre al concepto de una persona con el perfil del administrador de contrato. Artículo 161 de la CAP. Para resolver las diferencias o conflictos que surgieren durante la ejecución de los contratos, se sujetará a sede judicial, salvo pacto expreso de sometimiento a métodos alternativos de resolución de conflictos, en cuyo caso se observará la ley de la materia con las excepciones que a continuación se enuncian. ¿Cuándo vamos a recurrir al arbitraje? Agotado el procedimiento de arreglo directo, si el litigio o controversia persistiere, las partes podrán recurrir al arbitraje. Se define arreglo directo en el artículo 163 de la Carta. Por el arreglo directo, las partes contratantes procuran la solución de las diferencias sin otra intervención que la de ellas mismas, sus representantes y delegados, especialmente acreditados, dejando constancia escrita en acta de los puntos controvertidos y de las soluciones en su caso. La solicitud de arreglo directo es distinto si es iniciativa de la empresa contratista y es iniciativa de la institución contratante. La institución contratante, como veremos, de una sola vez deberá establecer al estilo de una convocatoria la fecha, la hora y el lugar para iniciar el proceso de arreglo directo. Cuando una de las partes solicitara el arreglo directo, dirigirá nota escrita a la contraparte puntualizando las diferencias y solicitará la fijación del lugar, día y hora para deliberar, asunto que deberá determinarse dentro de los 15 días siguientes a la recepción de la solicitud. Recibida la comunicación que solicite el arreglo directo, se convocará por escrito al solicitante para fijar el lugar, día y la hora que se refiere en el inciso anterior. La otra parte podrá introducir los puntos que estime conveniente. Luego, cuando la institución contratante fuere la solicitante del arreglo directo, en la misma solicitud se indicará el lugar, día y la hora en la que deberán de reunirse las partes para la negociación. Artículo 165 de la Carta. Intentado el arreglo directo, sin hallarse solución a las diferencias, podrá recurrirse al arbitraje en derecho o al arbitraje técnico, con sujeción a las disposiciones que le fueren aplicables de conformidad a las leyes pertinentes, teniendo en cuenta las modificaciones establecidas en este capítulo. El convenio arbitral deberá estar redactado por lo menos con los siguientes elementos. A. Designación del tipo de arbitraje. Como veremos, básicamente hay dos. Número de árbitros y forma de elección. Elección del procedimiento arbitral, el cual podrá ser institucional o ad hoc.
En el primer caso, se designará con claridad el nombre de la institución a cuya regla se someterá al arbitraje, pudiendo tratarse de instituciones nacionales o internacionales. De lugar a desarrollarse. En caso de arbitraje ad hoc, deberá también incluir plazos máximos para desarrollar el arbitraje y determinación de quién paga la remuneración de los árbitros. Puede haber situaciones muy complejas en las que las partes pueden acordar nombrar a un árbitro, pero esta persona requiere armar un equipo de trabajo para manejar toda la información, procesarla, analizarla, sacar conclusiones y propuestas. Y por ello, incurrirá en costos que le corresponderá a las partes. Acá nos dice que previamente habrá que ponerse de acuerdo quién paga, quién remunera a los árbitros. Los árbitros deberán reunir los siguientes requisitos: amplia consideración moral, reconocida competencia en ciencias jurídicas para el caso del arbitraje en derecho o en la ciencia, arte u oficio especializado concerniente al fondo de la disputa para el caso de arbitraje técnico. Y, literal C, independencia e imparcialidad de juicio. En el caso de arbitrajes institucionales contra el laudo arbitral que emiten los árbitros, no cabrá recurso alguno, excepto el de nulidad. Bien, con esto nada más voy a repetir lo que dije al inicio en cuanto a las tareas, por las personas que a lo mejor no lo escucharon o que se incorporaron después. Para aquellas participantes que no han podido completar las tareas, existe la posibilidad que sustituyan la presentación de las mismas por un cuestionario en línea que no tardará más de 20 minutos, considero yo, en contestar. Si fuese el caso, porque yo tengo que enviar un informe académico para hacer el cierre de, de las actividades de este grupo, a más tardar dentro de 3 días hábiles, y necesitaría pues que se pongan al día las personas que todavía les falta alguna de las tareas o las 3 tareas. Si algún participante desea sustituirla por ese cuestionario, basta con que me envíe, me lo haga saber mediante un correo electrónico y yo le contestaré enviándole el link para que llene el cuestionario. No sé si hay algún comentario o pregunta adicional. En el mismo correo se va a reenviar la contestación del link. El link queda contestado en línea. Ya queda contestado. Ya queda contestado en línea. Es de esos formularios Tiene, electrónicos. perdón, tiene tiempo cuando uno ya entra en el link. No, 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 no. No, yo considero que en 20 minutos lo completa, pero no es que no se lo va a cerrar en 20 minutos. Puede estar ahí el tiempo que considere necesario. Ok, está bien, gracias. Bueno, Licenciado. ok. Licenciado, buenas Muy bien. noches. Buenas noches. Yo quería exponerle un caso porque me interesaría su opinión al respecto. Tiene que ver con esto que hemos estado viendo de la LACAP. Siga. Fíjese que yo conozco el caso de un amigo que él trabaja para una alcaldía. Él es asesor financiero. Él no es empleado de la municipalidad. Le pagan por servicios porque no va todos los días. Pues por su calidad de servicio va esporádicamente. La situación es que él, aparte de dedicarse a esa actividad de dar consultorías, tiene un negocio también de venta de café. Entonces, a esta persona, la alcaldía le ha pedido de que le venda café, es decir, aparte de los servicios que presta él como consultor o como asesor financiero, le han pedido de que cotice café, pues que es el otro negocio que él tiene. Mi pregunta en concreto, licenciado, es, desde el punto de vista de la LACAP, ¿podría él venderle café a la alcaldía considerando que presta servicios, aunque no es empleado, ¿verdad? Pero que presta servicios ya como asesor? ¿Habría ahí algún conflicto legal o ético? Pues miren, no sé si ético, pero desde el punto de vista legal, lo que habría que establecer es la naturaleza de la relación que tiene con la alcaldía. Recuerde que si es un consultor, entonces es un contratista, ya está como contratista, pero a veces hay que estar seguro que no es una relación
laboral disfrazada. Como le digo, como no conozco el caso y los detalles, solo le doy el lineamiento general. Fíjese Sí, que sí. hasta donde yo sé, él llegó por medio de un acuerdo municipal, es decir, su contratación está sustentada en un acuerdo del alcalde. Por eso, pero si no es en sí un contratista, sino que es una relación laboral, porque para que sea un contratista debió realizarse un proceso en la CAP. Incluso Sí, hay procesos en la CAP que son disfraz de una relación laboral que han sido sancionados posteriormente porque se estuvieron a comprar y demás, y al final ajá, resultó que la persona estaba sujeta a un horario, tenía que estar presente y simplemente se estaba evadiendo el pago de prestaciones. sí, Entonces, no le podría decir yo si es el caso, pero si en sí, firme es un contratista, no habría problema que amplíe su servicio. Si está dentro de la ah, naturaleza, va a presentar su factura y demás. ok, Si de verdad está claro y no hay riesgo de que nos vayan a observar porque es una relación laboral disfrazada, no le vería problema. ¿Me ok, entiende? ¿Verdad? excelente. Ok. Gracias. Bueno, bien, entonces ha sido un gusto participar en este grupo. Les agradezco de nuevo la atención. Estoy en comunicación con ustedes, al menos por la vía electrónica. Les deseo lo mejor a ustedes y sus familias.